veces, en lugar de que nuestra oración vaya dirigida como base de una necesidad, la base de esa oración es una necedad. ¿Y qué es una necedad? Algo que pedimos y que no nos va a aprovechar para bien en ese tiempo o en ese momento, o es algo que pedimos que va en contra de la voluntad de Dios. Pedir algo para que Dios trate con alguna persona, bueno, podemos pedirle a Dios, pero al final de cuentas Dios es el que hace su voluntad y trata con las personas como Él quiere. Nosotros podemos decir como Juan, cuando aquella ocasión en que los discípulos veían el peligro y decían: Señor, si quieres pedimos que caiga fuego del cielo y los consuma. La oración era que caiga fuego del cielo y consuma a otras personas. Mas Dios no concedió esa petición, porque al final de cuentas Dios no va a conceder algo que perjudique tu vida o perjudique a otra persona. Pero si tú pides a esa persona que Dios la bendiga, aunque sea alguien que te ha causado daño, alguien que te ha herido, alguien que te ha perjudicado, pero tú dices al Señor: Señor, yo te ruego que tú le bendigas a pesar de que esa persona me ha hecho daño, la oración puede ser escuchada por Dios y Dios puede contestar, porque estás pidiendo bendición para una persona que, aunque no te aprecia, no hace nada a tu favor, pero la Biblia nos enseña que debemos de aprender a amar a nuestros enemigos. Es hablar que una oración tiene que ir alineada a la voluntad de Dios. Si la palabra de Dios nos dice que debemos de pedir de esta manera, debemos de hacerlo. Así que voy a llevarte a la palabra del Señor, al libro de Job. Hemos estado hablando un poco acerca de la vida de Job. Yo quisiera continuar con ello y darnos cuenta por qué Dios no responde a la oración cuando la oración no está alineada a la voluntad de Dios. Capítulo número 2, verso 7 en adelante. Y vemos la escritura que la historia de Job fue de un hombre que había hecho lo recto, era un hombre bueno, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero aún así Satanás vino para presentarse delante de Dios y decirle: ¿acaso crees que Él te sirve de balde? Él te sirve porque tú le has colmado de bendiciones, le has dado hijos hermosos, hijas hermosas, le has bendecido en todo lo que Él toca con su mano, en todo lo que Él emprende. Y no solamente eso, le has dado muchas tierras, ganado, ovejas, pero toca todo lo que Él tiene y verás cómo Él blasfema o reniega delante de ti o delante de tu misma presencia. Ese fue el argumento de Satanás, diciéndole a Dios: es que Job, Él te sirve, Él te teme, Él te ama por interés, porque tú le has bendecido. Pero quítale lo que tú le has bendecido y verás cómo deja de servirte, deja de temerte, deja de amarte. Y Dios dice: pues para demostrarte que Job no me sirve por lo que yo le doy, sino me sirve por lo que yo soy, te permito que hagas eso. Y usted sabe la historia, cómo vinieron todas las situaciones sobre la vida de Job. Pierde todo lo que él tenía, la economía, todo lo que tenía que ver con la alimentación, todo lo que tenía que ver con su familia. Perdió a sus hijos, a sus hijas en un solo día. Y aún vino una enfermedad a su cuerpo y la Biblia lo define como una sarna maligna. Dice el versículo número 7 de este capítulo 2. Entonces salió Satanás de la presencia de Job e hirió a Job con una sarna maligna. Satanás viene y hiere a Job, una herida que era mortal, porque esa sarna maligna que viene del mal era algo mortal, porque vino desde la planta de los pies hasta su cabeza. En otras palabras, todo su cuerpo estaba siendo herido. ¿Cuántas veces nos hemos sentido heridos? No por una sarna maligna, pero nos han dicho palabras que nos han herido. Y nos duele todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todo nuestro interior, por aquello que expresaron en contra nuestra o hacia nuestra persona. Y eso es una herida. Las heridas las podemos causar en contra del cónyuge, en contra de los hijos, en contra de amigos, en contra de familiares, o nos la pueden causar cualquiera de ellos a nosotros. Pero son heridas que duelen. Recuerde esta palabra:
duelen y duelen mucho. No hay nada que duela más que aquella herida que te causa a alguien que es cercano a ti. A alguien a quien tú le has brindado tu amor, tu confianza, pero que te ha herido y esa herida está abierta y duele. Esa herida sigue ahí causando un dolor interno que lo refleja en lo externo. Job había sido herido por Satanás en todas las áreas de su vida, pero ahora estaba siendo herido en su ser. Y eso dolía mucho. El dolor de Job era un dolor difícil de sobrellevar. Pero vaya conmigo, dice la escritura, y tomando Job un tiesto para rascarse con él y estando sentado en medio de ceniza, entonces le dijo su mujer, viene la esposa y le dice, ¿aún retienes tu integridad? La esposa era alguien que debería de bendecirle, de animarle, de apoyarle, pero en ese momento su esposa, en lugar de bendecirle, le dice, haz todo lo contrario a lo que has hecho toda tu vida. Maldice a Dios por lo que estamos viviendo y muérete. Literalmente la esposa de Job deseaba ver a Job muerto. El dolor de la esposa también era muy grande, pero el resentimiento para con Dios por todo lo que estaba pasando era, ¿cómo puedes seguir sirviendo a Dios y temerle a Dios? Mira todo lo que Él nos ha hecho y aún retienes tu integridad para con Él. Ya, haz lo que yo ya hice, esa mujer ya lo había hecho en su momento. Reniega de tu Dios y muérete. Y Job fue muy sabio al contestarle diciendo, ¿qué? ¿Qué estás diciendo, mujer? ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Estamos hablando que cuando oramos a Dios, recibimos de parte de Dios la respuesta a nuestra petición. Y muchas veces la respuesta a nuestra petición va a ser algo que nos agrada o algo que nos desagrada. ¿Escuchó bien? Dios puede responder a nuestra petición y Dios puede decir sí, te concedo lo que quieres, o decir no, no te concedo lo que quieres. Sí, envío sanidad a tu vida, o no, no envío sanidad a tu vida. Me agrada que me envíe la sanidad, no me agrada que Él no me dé la sanidad. La actitud que yo tome en cualquiera de las dos posiciones es que yo tengo que dar gracias a Dios. Si a Dios le place que yo esté enfermo y siga un proceso de enfermedad, yo voy a dar gracias a Dios por ese proceso, pero nunca voy a dejar de confiar y de declarar que Dios me levantará de esa enfermedad y saldré adelante. Cuando Dios no te concede una petición, muchas veces es porque no es el tiempo de Dios. Nuestra vida, nuestros tiempos están en las manos de Dios. En otras palabras, nosotros no dirigimos nuestra vida a nuestro antojo y hacemos lo que queremos cuando queremos, sino que Dios tiene nuestra vida en sus manos para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad y hagamos lo que Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, porque vivimos para agradar a Dios. No vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Job vivía así y por eso era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios lo respaldaba en todo, lo bendecía en todo. Era un hombre próspero. ¿Qué quiso hacer Satanás? Vamos a demostrar que él, el día que no tenga todo lo que Dios le ha dado, va a empezar a quejarse contra Dios y va a empezar a cuestionar a Dios. La Biblia nos enseña y nos dice que a los que amamos a Dios, escuche bien, amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Pero qué es amar a Dios? Tendríamos que definir primero y mirar introspectivamente en nuestro interior si amamos a Dios o no le amamos. El Señor nos enseña en su palabra y nos recuerda diciendo, si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Si tú me amas, vas a vivir de acuerdo a mi voluntad. Si tú me amas, vas a aceptar mi voluntad, cualquiera que fuese. Si yo hoy te doy, es mi voluntad. Y si yo hoy te quito, es mi voluntad.
Tú vas a aceptar mi voluntad, y si tú la aceptas es porque me amas. Si tú no aceptas mi voluntad, aunque digas que me amas, no me amas, porque no estás de acuerdo con el plan, con el propósito que yo tengo para tu vida y el proceso por el cual tengo que pasarte para poder darte lo que tú tanto anhelas y lo que yo también quiero bendecir y darte. La situación de Job era una situación de mucho dolor, de mucha aflicción. Todos pasamos en la vida momentos así. El diablo va a venir delante de Dios y le va a decir: ¿sabes qué? Yo quiero destruir la vida del pastor Sergio, quiero destruir su matrimonio, quiero destruir su familia, quiero destruir su ministerio, quiero destruir todo aquello que tú le has dado. Y Dios puede en su voluntad decir: adelante, haz todo lo que tú quieras con él, pero a él no me lo tocas. Y sé que él va a mantenerse íntegro y va a seguir sirviéndome y va a seguir amándome a pesar de que tú le quites todo eso. Amar a Dios es amar a Dios teniéndolo todo o perdiéndolo todo. ¿Qué es el amor? Según Pablo en Corintios, ¿qué es el amor? Entender que el amor es darlo todo. Y si tú no has aprendido a darlo todo, no puedes amar a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí, a través de su Hijo, de sí mismo por amor a nosotros. Eso es amor. Dios es amor. Y cuando Dios nos dice que vivamos en amor y que amemos, tenemos que entender que es un amor de entrega. Es un amor que va a pedirnos Dios que entreguemos. ¿Se acuerdan ustedes de aquella ocasión en la que Dios habla con Abraham y le dice a Abraham: Abraham, quiero que me ofrezcas en sacrificio a tu único hijo? Y así dice: a quien amas. Dame a tu hijo a quien amas. Abraham sabe que su pensamiento y sus caminos, sus propósitos, nada tienen que ver con los caminos, pensamientos y propósitos de Dios. Y lo que Abraham toma en ese momento, cuando escucha que Dios le pide que entregue a su único hijo, que Dios se lo dio cuando él no podía tener hijos, que Dios le dio una promesa cuando él no podía tener hijos, y que ahora Dios le dice: dámelo, entrégamelo. Abraham no dudó, él preparó todo lo necesario, preparó la leña, preparó el que llevaba la carga, el asno, el burro, lo que sea que llevaba la carga, y llevó todo para ofrecer el sacrificio. Iba a ir él y su hijo, y cuando llegaron al lugar, cerca del lugar, dice la escritura que uno de sus hijos, en este caso su único hijo, le dice: padre, estamos aquí, pero no veo el cordero para el sacrificio. Está la leña, está el altar, pero no está el cordero. Y la escritura dice que Dios proveyó el cordero, porque Abraham dijo, escuche bien, Dios le dijo: entrégame a tu hijo, al que amas. Y Abraham dijo: Señor, voy a hacer tu voluntad. Amo a mi hijo, pero te amo a ti, Señor. Tú me lo diste y tú me lo pides, yo te lo entrego, porque te amo, Señor. Y Abraham, cuando iba subiendo con su hijo, dijo a su hijo: no te preocupes, hijo, Dios proveerá, Jehová Jireh. Y Dios proveyó. Usted sabe la historia, cómo proveyó para el sacrificio. Y Dios de alguna forma dijo: yo sé que tú eres capaz de ofrecer a tu hijo y no has rehusado en entregarme a tu hijo, por lo tanto, ahí está la provisión que tú tanto pediste. Aunque estemos en un proceso de entrega o de pérdida, tenemos que aprender a seguir confiando en Dios y creer que Él proveerá. Cuando Job pasa por su tragedia múltiple, llega un momento en la que él tiene que declarar, en medio de la pérdida, en medio de entregar todo lo que él tenía: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. Confianza, confianza.
La confianza está alineada a la fe. Es pues la fe, la confianza, la certeza de lo que sabemos que no se ve, pero que va a llegar. La convicción de lo que no se ve, pero que sabemos que Dios nos lo va a dar. Confianza, fe. Aunque pases por momentos difíciles y tu oración a Dios no es respondida en el momento, tú sigues manteniendo la confianza. Abraham oró a Dios y le dijo: tú proveerás, Señor. En respuesta a la pregunta de su hijo, él confió en Dios y Dios proveyó. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. Y Dios levantó a Job en su tiempo. Tuvo que pasar un proceso difícil, todavía un proceso de mucho dolor. Vaya conmigo a la escritura, Job capítulo número 2, verso número 9. Verso número 10. Al final, cuando él responde: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Si algo hizo Job es ser sabio, prudente, de no renegar, quejarse, blasfemar contra Dios en su tiempo de necesidad. ¿A quién le echamos la culpa cuando las cosas van mal? ¿Quién es el culpable del mal? ¿Quién es el padre del mal? ¿Quién es el que hace la maldad en este mundo? Satanás. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Él viene a hacer lo bueno, el bien. Así que cuando vemos que Dios viene para hacer el bien, también siempre va a haber alguien que se va a oponer y que va a querer hacer el mal en nosotros. Porque el bien glorifica a Dios. El mal, aunque sea un mal que no provenga de Dios, cuando tienes confianza en Dios y das gracias, también glorifica a Dios. Y nuestra posición tiene que ser como en el caso de Job. Job se mantuvo firme y dice: no pecó con sus labios. A veces es muy fácil hablar y decir cosas contra Dios cuando Él nos pide algo que le pertenece, algo que es de Él. La Biblia dice que de Dios es toda la tierra, su plenitud y todos los que habitamos en ella. Así que todo le pertenece a Dios. Y si un día Dios nos pide que entreguemos algo, ¿qué tenemos que hacer? Entregarlo. Pero si un día Dios dice no, aunque el diablo venga y diga que te va a quitar, el diablo no podrá quitarte nada, porque la voluntad de Dios es: no le vas a tocar, no le vas a quitar, no lo vas a dañar, porque su vida yo la protejo. En el caso de Job hubo una cuestión de permiso, de permitirle a Satanás afectar la vida de Job, pero nunca Dios autorizó que se tocara lo más importante de él, su alma, su ser. Porque todo lo que tenemos en la tierra, en el mundo, hermanos, aunque lo perdamos, repita conmigo, lo podemos recuperar. Si hoy pierdes, no es el final de tu carrera. Levántate y sigue corriendo, porque mañana vas a ganar. Pero si vuelves a perder, levántate, sigue corriendo, porque ten la confianza que mañana Dios te dará la victoria. Y aunque tú corras 7 veces y las 7 veces seas derribado, pero no destruido, las 7 veces Dios promete que te va a levantar y te va a sacar adelante. Al final Dios te va a dar la victoria. Menciono esto porque Job no entendía en ese momento el porqué de esas cosas, pero sí fue sabio al no pecar con sus labios delante de Dios. Y digo, no pecó con sus labios, así lo dice, no pecó Job con sus labios, es que no hizo lo que Satanás esperaba. ¿Qué era lo que Satanás esperaba? Que él blasfemara delante de Dios en su misma presencia. Vamos a ver la vida de Job, como él posteriormente, sí hay cuestionamientos, hay queja, sí hay momentos en los que él siente
que no sirvió de nada entonces haber nacido, pero está hablando de su vida, está hablando de su cuestión en la tierra, pero en ningún momento él está blasfemando contra Dios. Vaya conmigo, por favor, al verso número 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, luego oyeron que todo estaba mal, que le había ido muy mal a Job y todo lo que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, de su ciudad, de su región, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Dice la Escritura que cuando ellos estaban ahí con Job y lo vieron, no lo conocieron. No era el Job que ellos conocieron, no era el Job próspero, no era el Job sano, no era el Job bendecido. Veían un Job prácticamente deshecho. En lo físico, en lo económico, en lo moral, en lo espiritual, veían un hombre destruido. Literalmente no hallaban cómo hacer para ayudarle. Dice la Escritura que uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Los amigos llegan, como en toda situación que vivimos, nos pasa algo. ¿Quiénes son los primeros que quieren saber qué pasó? Los amigos. Hoy en la actualidad, no en los tiempos de Job, pero en la actualidad, los amigos ya no es una cuestión de compañerismo, de comunión física. Ahora parece que los amigos tienen que ver con lo virtual, con personas que están a la distancia pero dicen que son nuestros amigos, están lejos pero dicen que son nuestros amigos. Y podemos tener virtualmente un perfil que nos representa y tener muchos amigos, miles de amigos, porque así dice esa red social: amigos de Sergio, amigos de Enrique, amigos de José, amigos. Y si tú pones en ese perfil una cara llorando, nada más una cara llorando, nada más no dice nada, ¿qué es lo que aparece en su perfil? Los amigos que quieren saber qué te pasa, qué te pasa, qué te pasó. Y si usted pone inbox, crea un problema en el resto de sus amigos, una curiosidad de saber qué pasó, por qué no quiso decirlo. Y usted está en el pensamiento de esos amigos, no porque les importe o les interese su vida. Está en el pensamiento de sus amigos por la curiosidad de saber qué está pasando con usted y por qué está pasando por eso. Para Job, sus amigos, 3 de ellos, estaban cerca de él y prefirieron no decir nada. A veces es mejor no decir nada, no publicar nada, no poner nada, porque los verdaderos amigos se van a dar cuenta cuando tú estás pasando por una etapa difícil y no va a haber necesidad que alguien les diga, porque están cerca de ti, tienen comunión contigo, te escuchan y tú los escuchas también. Y va a llegar el momento en que van a estar contigo, nada, pero los vas a ver delante de ti diciéndote: aquí estamos. Nuestro Dios es nuestro mejor amigo. Y aunque no lo vemos y aunque sintamos que está a la distancia, Él prometió estar con nosotros. Él sí está contigo. Job tenía que entender que a través de sus amigos Dios estaba manifestando en él para que viera que no estaba solo. Aunque sus amigos también en algún momento cuestionan y juzgan la vida de Job, pero en su momento trataron de consolarle. Dice ahí, vinieron a condolerse con él, vinieron a darle palabras de consuelo a Job, porque según la Escritura, no lo digo yo, el dolor de Job era muy grande. Le voy a dar un consejo. Job no mandó decirle a sus amigos qué estaba pasando con su vida. Ellos supieron y se movieron desde donde estaban hasta donde estaba Job para estar con él y condolerse con él. Y no estuvieron un ratito, estuvieron 7 días con él, y por decisión propia
ellos decidieron guardar silencio y no decirle nada, porque muchas veces la imprudencia de decir algo en tiempos en que uno pasa situaciones difíciles, en lugar de ayudar, perjudica. Y en este caso, la vida de Elifaz era un amigo de Job. Le dice a Job, vaya conmigo a la escritura, verso número 1, capítulo número 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿Qué es lo que él hace? Inmediatamente reconoce que el día que él nació no debió haber sucedido. Y dice ahí, perezca el día que yo nací, el día que dijeron, varón es concebido. Si usted tiene su Biblia, vaya a Santiago, capítulo número 4, verso número 3. En Santiago 4, verso 3, Santiago dice en este versículo, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pides y no recibes porque estás pidiendo mal. ¿Qué estaba Job diciendo o respondiendo ante la actitud de sus amigos cuando fueron a consolarle y no le dijeron ninguna palabra? Lo primero que él hizo fue pedir que el día en que él nació nunca hubiera acontecido, y empezó a desear la muerte. Vaya conmigo a Jeremías 33:3, si lo tiene, se lo sabe de memoria, recordándolo como lo dije al principio. Clama a mí y yo te responderé. Si Job está clamando a Dios y le está diciendo, Señor, maldito sea el día de mi nacimiento, maldito sea el día que dijeron varón ha sido concebido, ¿por qué no morí? Verso número 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Él está diciendo en su clamor, en su oración, ¿por qué no morí cuando yo estaba en el vientre de mi madre? ¿Por qué no morí cuando salí de ese vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y para qué los pechos? Para que yo mamase y viviera hasta el día de hoy. ¿De qué sirvió el que yo naciera? Pues ahora estaría muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. En otras palabras, Job deseaba morirse. Le voy a decir algo. Cuando una persona está siendo afligida, herida, en aquellas áreas donde causa mucho dolor, gran dolor, hay situaciones en la vida que sobrellevamos, pero hay cosas que no aguantamos, no podemos más. Job ya no podía más. Él decía, Señor, yo preferiría estar descansando a estar pasando por esto. Preferiría estar muerto a estar pasando por esto. ¿Y sabe por qué tantos suicidios cuando las personas pasan por crisis como las que Job pasó o similares a las que Job pasó? Porque las personas no solamente piensan en la muerte, piden el morir, y como no está la respuesta de Dios para quitarles la vida, ellos se quitan la vida. En una desesperación, en un momento de locura, y deciden terminar con su vida porque lo que están viviendo es tan doloroso y que dicen, ya no puedo más. Cuando hay algo doloroso en tu vida y tú sientes el deseo de morir, ¿alguna vez usted ha deseado morirse? Yo sí. Sea sincero, ¿alguna vez usted ha deseado morirse? En algún momento de su vida que usted dijo, pasé por esto y me hubiera mejor muerto. Cuando tú deseas la muerte es porque te duele demasiado. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Yo vine a dar vida y vida en abundancia. Tú deseas la muerte, pero yo te voy a dar vida. Tú deseas la muerte por lo que estás viviendo, pero yo te voy a levantar de eso para que sigas viviendo una nueva vida. Y sí, te sientes morir, sientes que estás muerto, pero yo he venido para sacarte de la muerte
y trasladarte a la vida. Dios te va a sacar de ese problema, Dios te va a sacar de esa circunstancia, Dios te va a sanar de esa herida que sientes que te ha estado matando lentamente. Vaya conmigo al verso número 16. Mire, 3 cosas que sentía Job para desear la muerte. ¿Por qué no fue escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar. ¿Cómo se sentía Job? Perturbado. Y allí descansan los de agotadas fuerzas. ¿Cómo se sentía Job? Sin fuerzas. Perturbado y sin fuerzas. Pero sigue diciendo algo más. Allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. ¿Cómo se sentía Job? Perturbado, sin fuerzas y cautivo. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. Él pensaba que muriendo era libre. Muriendo se acababa toda perturbación. Muriendo ya no estaría sufriendo. Dice el verso 25: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Sabes una cosa? Cuando tú tienes temor a algo, tienes que pensar, primero, que Dios echa fuera todo temor. ¿Y qué es lo que echa fuera el temor? Según la Escritura, el amor de Dios. Cuando tú te sientes amado por Dios, el amor de Dios echa fuera todo temor, de cualquier tipo e índole. El temor viene y son pensamientos que no te dejan dormir, no te dejan tener paz y no puedes realizar tus actividades con esa libertad. Te sientes cautivo, te sientes perturbado. Y cuando viene el temor, nosotros tenemos que aprender a reconocer que Dios nos ama tanto que aquello que tememos nunca acontecerá en nuestra vida porque Él nos ama. Nuestra actitud es amarlo a Él. Si le amamos a Él como Él nos ama, Él echa fuera todo temor de nuestra vida. Pero si nosotros no amamos a Dios como Él nos ama, y los temores vienen a nuestra vida y los arraigamos en nuestro corazón y en nuestra mente, y nos quitan la paz y nos traen perturbación y vivimos todos los días con ese temor, temor a la pérdida de algo, temor a enfrentar algo, si tú sigues aún con ese temor, aquello que es tu temor te va a acontecer. Aquello con lo que estás todo el día pensando y estás perturbándote a ti mismo y quitándote la paz, eso te va a alcanzar, te va a llegar. Y lo que tú temías, eso te va a suceder. Es que tengo temor que me dé cáncer. Sigue temiendo al temor del cáncer y el cáncer te va a llegar. Cuando venga el pensamiento del temor de una enfermedad como el cáncer, tenemos el amor de Dios, que es nuestro sanador y que nos sana de toda enfermedad y que el cáncer nunca llegará a nuestra vida. Echa fuera el temor. Tenemos que echar fuera todos aquellos temores que en un momento pueden ser parte de nuestra realidad si no aprendemos a sacar ese temor. Yo no puedo solo, yo necesito el amor de Dios en mi vida para echar fuera ese temor. Todo aquello que me causa perturbación, que me deja sin fuerzas, que me hace sentir cautivo, yo tengo que aprender a echarlo fuera. Verso 26, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Él dice, la paz se me fue, en realidad no pude estar tranquilo nunca. ¿Por qué? Porque yo estaba piense y piense en esos temores. El vivir una vida en este mundo es una vida donde vamos a tener aflicciones y vamos a padecer todo tipo de problemas económicos, familiares, de salud, emocionales y aún espirituales. Mientras que estemos en este mundo vamos a tener aflicciones, pero confiemos, confianza, dijo el Señor, confía, yo ya vencí todo esto. ¿Qué dije que la confianza representaba o iba alineado con qué? Con la fe.
Si tú confías en Dios, es cierto, vas a enfrentar muchas cosas, pero ten confianza, Dios te va a sacar adelante. Ten confianza, esto no te va a durar toda la vida. Es que perdí un gran amor. Y cuando uno pierde un amor se quiere quitar la vida. Cuando uno era joven, yo no sé si usted fue joven alguna vez. ¿Cuántos de los que están aquí fueron jóvenes y se enamoraron por primera vez? Y si ese amor le decía, ya no quiero nada contigo, usted venía el pensamiento, si tú no me quieres, me mato, me quito la vida. Y usted cree que la otra persona decía, no, pues tú sabes, pues quítate la vida, ¿verdad? Pero pues yo no te quiero, no te amo. Ya tengo otro, ya tengo otra. ¿Te vas a quitar la vida por eso? Y no te atormentas, te perturbas porque ves a quien tú amabas con otro o con otra. Y te duele mucho. Lo que temía, eso fue lo que sucedió. Gracias a Dios tenemos amigos. ¿Cuántos de los de aquí tenemos amigos? Sabe que Job tenía muchos amigos, pero 3 llegaron a estar cerca de él en su momento difícil. Conozco personas que tienen en el Facebook miles de amigos. Miles, no digo 100, 200, miles de amigos. Pero cuando ellos han pasado un momento difícil, nadie de esos miles han estado ahí, solamente el pastor. Y lo compruebo. Y piensan que con una palabrita ahí diciendo, estoy contigo. ¡Y! Me entristece. ¡Y! Yo no necesito eso. Yo necesito un abrazo en el momento de mi necesidad, de alguien que me diga, estoy contigo. Cuando Jesús se acercaba a las personas en su necesidad, se acercaba a ellos y les mostraba el amor de Dios. Dios bendiga la vida de los amigos que han estado con nosotros cuando más los hemos necesitado. Dios los bendiga. Tener un amigo así es algo que tenemos que aprender a cuidar. Y aquí voy a hablar de un hombre llamado Elifaz, capítulo número 4. Y Elifaz responde a Job diciendo, si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Créeme, Job, hemos querido hablarte durante 7 días, pero si te habláramos, te vas a molestar. Cuando usted está pasando el momento difícil y le tratan de consolar, lo que le digan le molesta. Se enoja con esa persona. No se lo dice en el momento, pero después dice, pues ¿qué se cree? No está en mis zapatos, no sabe lo que estoy sintiendo. Tan fácil. Espera en Dios, pídele a Dios que te ayude. Tan fácil. Lo que estoy viviendo es algo que no soporto, que es muy doloroso. Ya le pedí a Dios y no hay respuesta de Dios. He orado a Dios y no ha habido respuesta a mi oración. No quiero saber nada de nadie. No quiero que nadie se me acerque. Es más, que ni me visiten. Y si me visitan, los corro. En el momento del dolor, de la aflicción, no quiere saber de nadie. Por eso Elifaz dice, mira, si te hubiéramos dicho algo, te hubieras sido molesto, nos hubieras corrido, nos hubieras dicho, ¿saben qué? Váyanse. Pero entonces Elifaz le recuerda a Job, mira, Job, tú eres un buen amigo y ayudaste a muchos de tus amigos en su momento. Y le recuerda a Job lo siguiente, hoy quisiera que tú te llevaras en tu corazón estas frases, por favor. Job, he aquí tú enseñabas a muchos. Como amigo que hacía Job, era un maestro para muchos, era un ejemplo de enseñanza para muchos. Así que un buen amigo va a estar ahí para enseñarte siempre lo mejor de la vida. Un buen amigo siempre será un consejero que te hablará con sabiduría para que tú salgas adelante en la vida. Nunca te va a aconsejar a que hagas algo malo. Un buen amigo nunca es copartícipe de lo malo.
sino al contrario, un buen amigo te advierte que es mejor mantenerse haciendo el bien que participar de aquello que es engañoso. Fortalecía las manos de los débiles. Cuando alguien sentía que ya no podía más, que ya no tenía fuerzas, Job llegaba y les animaba, fortalecía sus manos para que siguieran siendo levantadas para seguir luchando. Y Elifaz le dice: Job, tú enseñaste a muchos y fortaleciste las manos de muchos cuando ya no podían seguir adelante. Esos son amigos que están ahí y te dicen: vamos a levantarnos aunque no tengas fuerzas. ¿Se acuerdan cuando Moisés no tenía fuerzas para seguir levantando sus manos? ¿Quiénes llegaron a su lado? Ur y Aarón llegaron para sostener las manos de Moisés, y cuando él ya no podía, estaban ellos dos ahí para sostener sus manos y que el pueblo de Israel siguiera teniendo la victoria. ¿Cuánta falta hacen amigos que sostengan nuestras manos cuando más lo necesitamos? No amigos de Facebook, sino amigos que estén ahí a tu lado, diciéndote: levanta tus manos, no decaiga tu fe, sigue adelante, aquí voy a estar contigo hasta que yo vea el favor de Dios sobre tu vida. Pero sigue Elifaz diciéndole: al que tropezaba, porque muchos tropezaron de tus amigos, al que tropezaba, enderezabas con tus palabras. Si cometían errores, tú les dabas la palabra adecuada para que salieran de ese error y siguieran adelante. Y por último les dice: esforzabas las rodillas que decaían. Job, tú fuiste un hombre ejemplar como amigo, enseñaste, también fortaleciste, también enderezaste y también esforzaste a las personas a seguir adelante en los tiempos de dificultad. Pero ahora, verso número 5, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando te ha llegado hasta ti, te turbas. Le dice Elifaz a Job: ¿qué pasa contigo, Job? Me extraña de ti, Job. Cuando tú enseñaste, fortaleciste, levantaste, animaste a aquel que estaba pasando por algún tipo de mal, pero ahora que el mal te ha alcanzado a ti, te desalientas, te desanimas, ya no quieres seguir adelante. A ver, Job. Y dos pilares de Job, dos fortalezas de Job que Elifaz le reconoce y le dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita, Job. Por favor, vuelve en sí. Ahora es el tiempo en que tú tengas que recapacitar. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde ha sido destruido el recto? Recapacita. No es posible que tu confianza, que tu esperanza se venga abajo por el desánimo. Y la frase de Elifaz es: recapacita. ¿Qué es recapacitar? Es actuar de una manera que no es la mejor. Pensamos, recapacitamos. Es volver a tomar una decisión, y esa decisión que tomé la hago a un lado para tomar una nueva decisión. Si hay algo en tu vida que te desanima, que te desalienta, que te debilita, que te turba, que hace que tu confianza en Dios se venga abajo, que hace que te perturbes, hoy yo te digo esta mañana: recapacita, recapacita. Toma la decisión correcta, y la decisión correcta es: vuelve al temor a Dios. Vuelve a mantener la integridad en lo que haces, en tus caminos para con Dios. Y si tú mantienes tu integridad en tus caminos y mantienes también tu temor a Dios, esa confianza y esa esperanza volverá a cobrar fuerza. Y no importa lo que tú estés enfrentando, esa confianza te va a ayudar a salir adelante en la vida. Hay una palabra que Jesucristo nos dejó y lo declaró en 1 de Juan, capítulo 5, verso 14.
Juan nos recuerda estas palabras que él aprendió de nuestro Señor Jesús, y algo que si él pudo retener de su maestro fue aprender a tener confianza en el Salvador. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él lo dice porque Él lo aprendió del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A Job no le respondió Dios su oración o su clamor de que preferiría estar muerto, porque no era una oración que basaba su raíz en la confianza en Dios, mucho menos en la voluntad de Dios. Dios no responde oraciones que no se alineen a su voluntad. Y en ese momento, aunque él pidió la muerte, Dios mandó a Elifaz para que le recordara su confianza, su esperanza basada en caminar en integridad y temor a Dios. Hoy yo quiero recordarte, levántate en el nombre de Jesús y empieza, a pesar de lo que estés viviendo, por lo que has pasado, empieza a mantener tu confianza en Dios, manteniendo tu temor a Dios. Y haz que cada decisión que tomes en la vida es caminar en integridad. Es que si has tomado algún camino, has dicho algo, como lo que Job expresó, recapacita. Y ya no digas maldigo el día en que nací. Ya no digas prefiero estar muerto y estar dormido, descansando. Recapacita y dile: Señor, gracias porque no me has quitado la vida, porque tengo vida y sé que tú vas a cumplir tu propósito en mí. Y sé que esta mañana, Señor, tú estás hablando a mi vida para que comprenda que aunque muchas veces he pasado momentos difíciles, siempre va a haber un amigo a mi lado que me va a dar una palabra sabia, que me va a orientar a recapacitar para seguir buscando a Dios. Y aunque todos los amigos te dejaren, hay un amigo que nunca te va a dejar, se llama Cristo Jesús. Cuando tú buscas de pie esta mañana y poder dar gracias al Señor por todo lo bueno que hemos recibido en este tiempo, pero también por todo lo malo. Tenemos que entender que hay cosas que en el momento no nos agradan, nos duelen, pero eso no va a durar para siempre. Dios tiene un propósito y si mantengo mi confianza en Dios, Dios me sacará de ese pozo de desesperación, de temor, de perturbación, y me va a sacar y me va a poner sobre una peña donde yo pueda tener paz, confianza, seguridad, pero sobre todo que pueda tener la seguridad de que Dios está conmigo. Quisieras esta mañana decirle en este altar: Señor, aquí está mi vida, Señor. Hay momentos en que yo siento como Job, ya no puedo más. ¿Por qué no he muerto? ¿Por qué sigo con vida? Señor, yo quisiera hoy recapacitar y decirte: Señor, gracias por todo aquello que tú me has pedido que entregue, aún por todo aquello que he perdido y que tú no has tenido nada que ver en ello. Gracias. Pero si hoy yo tengo que entregar algo, Señor, que me causa perturbación, me hace sentir cautivo, cautiva, me hace sentir, Señor, sin paz, hoy yo lo entrego en este altar. Dame de esa paz, Señor. Dame de esa tranquilidad de saber